Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. ¿Por qué es esto de la autodefensa psíquica? Mucha gente ha hecho control mental, en Paraná, en Entre Ríos, en Argentina. Y hace un curso, hace otro y de pronto descubre que ha llegado a un tope. Técnica más, técnica menos, técnica distinta o no progresa, no avanza mucho más allá en el manejo y en el discernimiento de nuevas capacidades psicológicas. Al mismo tiempo, quienes estudiamos la parapsicología, el esoterismo, las disciplinas herméticas, observamos que cada vez con más contundencia, que alrededor de la gente se mueve un conjunto de energías, un conjunto de fuerzas. Yo he dicho en una oportunidad, vivimos inmersos en un océano de energías, que no las veamos o percibamos a simple vista, no quiere decir que no existan, ora positivas, ora negativas. La autodefensa psíquica es un conjunto de técnicas sobre las cuales no me voy a extender por una cuestión de tiempo, por una cuestión de medulosidad. En el curso vamos a analizar en detalle los factores de agresión psíquica, porque la palabra lo dice, la autodefensa psíquica nos pone a cubierto de los ataques psíquicos, la agresión psíquica. Pero fundamentalmente es, y quiero volver a repetir este concepto, alguno lo ha escuchado y va a decir, va otra vez. Pero yo sé que de pronto hay gente que parece engancha circunstancialmente con nosotros y quiero que esto quede bastante claro. En parapsicología se ha llegado a la comprensión, a la evaluación de que existe un factor desequilibrador del, bueno, valga la redundancia, ¿no? Equilibrio físico, psíquico y energético del sujeto, que le hemos dado genéricamente el nombre de agresión psíquica o ataque psíquico. Esto es lo que vulgarmente, lo que popularmente se conoce como brujería, payé, pachichí, hechizo, gualicho, daño, trabajo, laburo, mal. Son todos sinónimos, ¿no? La gente los usa habitualmente. A mí me suele ocurrir muchas veces que se acerque la gente después de una charla, después de una reunión y me diga, Gustavo, ¿existen esas cosas? Y yo siempre digo que, bueno, de alguna manera la gente está medio como que esperando que yo le diga que no. Se supone que un tipo que tiene formación universitaria, que juega permanentemente a levantar la bandera de un pensamiento científico de estos temas, tendría que decir, no, esas son todas pavadas, son supersticiones, esas cosas no existen. Pero esto no puede tratarse tan a la ligera. El tema del hechizo, del maleficio, de la brujería, del ataque psíquico, de la agresión psíquica, no puede tratarse tan a la ligera. Inclusive si fuera una superstición, desde el punto de vista etimológico de la palabra. Superstición viene del latín superstite, que significa lo que sobrevive a algo. Si las supersticiones son supersticiones, son superstite, quiere decir que es el resabio que nos ha quedado de algo que se ha perdido, de algo que se ha borrado en su momento. Y lo que a nosotros nos interesa descubrir, lo que a nosotros nos interesa conocer y analizar en profundidad, es si realmente puede agredirse, dañarse psíquicamente a un tercero. Alguien me dijo en una conferencia no hace muchos días de esto, yo no puedo creer en los ataques psíquicos porque eso violaría el concepto del libre albedrío, ¿no? Como que alguien me puede dañar mentalmente o espiritualmente. Sí, por supuesto, un análisis muy superficial de la cosa puede hacer que uno diga, viola el libre albedrío.
la gente nos hace mal sin nosotros saberlo. Pero el libre albedrío nuestro es violado permanentemente, todos los días. Si yo estoy caminando a las 3 de la mañana por uno de los peores barrios de Paraná y aparece una patota, ¿m? Esa patota seguramente me va a atacar, me va a saltar, me va a golpear, me va a matar. Y el hecho, yo no puedo enarbolar el argumento del libre albedrío de poder optar o no entre ser atacado, porque ese ataque compulsivo, esa agresión física, está por encima de mi capacidad de elección entre querer ser afectado o no. Y no hay realmente diferencia entre una agresión física y una agresión psíquica. Lo que cambia es el plano donde se produce el ataque. Pero así como en lo físico yo no tengo oportunidad de elegir, o soy atacado y me defiendo, o me pasan por encima, en lo psíquico pasa exactamente lo mismo. Claro que antes de llegar a ese tipo de reflexiones, uno se tiene que preguntar, bueno, pero ¿hasta qué punto realmente uno puede fundamentar? Yo, Gustavo Fernández, yo afirmo que existe el ataque psíquico. Por eso enseño autodefensa psíquica. ¿Hasta qué punto yo puedo fundamentar que esas cosas existen? Y yo siempre digo que el hecho de que a veces muchos colegas míos, muchos parapsicólogos, afirmen, sostengan que no existe el ataque psíquico, es más una cuestión de prejuicios, yo le diría más crudamente, de anteojeras intelectuales que de reflexión de conocimientos o de sensatez. ¿Y por qué digo esto? Hay dos fenómenos parapsicológicos, estoy hablando, sobre los cuales no nos queda ninguna duda, que sabemos que existen más allá de toda posible discusión. Es la telepatía, la capacidad de comunicarse mentalmente con otra persona. En realidad no es una comunicación. La telepatía no es que yo digo, por ejemplo, a nuestro operador, atención, atención, aquí Gustavo Fernández llamando, cambio, y el operador dice, sí, 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 te copio bien, 5/5, adelante Gustavo. No es así. La telepatía es una misma imagen mental, una misma emoción, una misma idea, presente en dos o más mentes simultáneamente. Eso es la telepatía. No nos queda ninguna duda hoy en día de que la telepatía existe. Acá no hay nada demoníaco ni nada extraño. Es un fenómeno que hoy día hasta aceptado por la psicología convencional. Fíjense ustedes que los manuales de psicología de las carreras de psicología en el primer año, los manuales de primer año de psicología de todas las facultades de psicología de la República Argentina mencionan a la telepatía como un factor que el psicoterapeuta debe tener en cuenta, como que puede hacerse presente en la relación con el paciente, ¿no? En el tratamiento con el paciente. Ese es un fenómeno. Punto aparte, déjenlo ahí, al alcance de la mano. Después vamos a volver sobre él. La telepatía existe. Es repetible y experimentable bajo condiciones de laboratorio. De eso tampoco no hay ninguna duda. Después tenemos el fenómeno de la telequinesis. En los últimos años se han hecho muchas películas de fantasía sobre el poder de la mente que puede mover y levitar y desplazar objetos. La telequinesis es el movimiento de objetos inanimados con el poder de la mente. Hay un aspecto particular de la telequinesis que se llama psicoquinesis, que se define, yo le doy la definición, es media compleja, pero después le doy un ejemplo o dos para que se entienda bien. Se define como la interacción de energía psíquica sobre sistemas físicos en evolución. La interacción de la energía psíquica sobre sistemas físicos en evolución. Qué lío, ¿no? ¿Qué significa esto? Yo tengo un grupo de dados en la mano. Los arrojo sobre la mesa. Esos dados que están cayendo y rodando son un sistema físico en movimiento, en evolución. Si yo los esfuerzo mentalmente a que aparezcan con una determinada cara hacia arriba, he hecho psicoquinesis. Tengo dos plantas. Una planta A le doy una cierta cantidad de agua, de luz, la trato normalmente. Pero una planta B, exactamente misma planta, misma semilla, mismo tratamiento, le dedico mi atención, la acaricio, le hablo.
la trato de estimular mentalmente. Esta segunda planta, en 15 días crece un 60% más que la primera. Mi mente, mi energía psíquica, ha interactuado con un sistema físico en evolución que es la planta. Ha acelerado el crecimiento de esa planta. Okay. Esto tampoco es con materia de discusión. Se repite actualmente en laboratorio, bajo condiciones controladas. Ciertas personas logran movilizar fenómenos psicoquinéticos. Pregunta básica. ¿Qué diferencia hay entre que yo pueda acelerar con la mente el crecimiento de una planta, multiplicando sus tejidos, multiplicando sus células, y que yo pueda provocar en el cuerpo de la persona un crecimiento anormal y descontrolado de tejido celular? Un crecimiento anormal y descontrolado de tejido celular, lo cual no es nada más que un eufemismo para hablar de qué, de cáncer, porque el cáncer es un crecimiento anormal y descontrolado de tejido celular. No hay ninguna diferencia. El sujeto, por supuesto, no hay que generar una psicosis colectiva. Hay brujos, pero son muy pocos, no perdidos. Pero el sujeto que logra generar un crecimiento galopante en una planta, si tuviera la inmoralidad de hacerlo, podría provocar el crecimiento de un tumor en una persona. Si un sujeto puede hacer una hiloclastia, que es la rotura paranormal de un objeto, se enoja y un foquito estalla, puede provocar un aneurisma cerebral o la rotura de una vena en una persona. Porque el mecanismo básico es exactamente el mismo. Y otra reflexión, otra pregunta básica. ¿Qué diferencia hay entre la telepatía, como la hemos descrito antes, y el hecho de que, por ejemplo, tomemos un caso cualquiera? Nuestro amigo Lucio Salazar, para tomarlo como ejemplo, que tiene que optar entre dos decisiones, A o B, dos decisiones económicas, por ejemplo. Si opta por A, acierta y gana dinero. Si opta por B, se equivoca y quiebra. Y él está en la duda, y entonces yo lo ensucio mentalmente, lo inficiono mentalmente, si yo manejara la telepatía, para forzarlo a optar por B. No va a optar por B si no está alertado, creyendo que le nace espontáneamente la decisión de hacerlo. Pero ya estuvo sembrado desde afuera, porque si la telepatía se puede producir a voluntad y se entiende como una emoción, una idea o una imagen mental presente en dos mentes simultáneamente, yo puedo apoyar esa idea en la mente de Lucio y que Lucio, si no está alertado, no advierta que le está siendo sembrada desde afuera. Por eso, como decía anteriormente, la única razón por la cual podemos no aceptar el ataque psíquico es por anteojeras intelectuales. Si aceptamos el fenómeno de telepatía y aceptamos el fenómeno de telequinesis y su variante psicoquinesis e hiloclastia, esas mismas capacidades pueden ser aplicadas para el mal. Insisto, no son brujos todos los que dicen serlo, pero que los hay, los hay. Al filo de la realidad, de la realidad.